Bueno, vamos a darle paso al doctor Daniel Espinosa Duque, es de la Universidad CES Colombia, psicólogo de la Universidad de Antioquia, filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en psicoanálisis y filosofía de la cultura de la Universidad Complutense de Madrid, magíster y doctor en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, realizó una investigación postdoctoral en intervenciones basadas en tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente es docente, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad CES en Medellín y presidente del capítulo latinoamericano de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia. Es investigador senior de MinCiencias del Grupo Psicología, Salud y Sociedad de la Universidad CES, del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad MIDAP Chile y la Red Latinoamericana de Investigación en Psicoterapia y Cambio. Durante los últimos años, sus tópicos de investigación han sido adolescencia, cambio terapéutico, psicoterapia en contexto institucional y tecnologías para optimizar las intervenciones en salud mental. En esta última línea, ha participado en diferentes estudios de desarrollo, adaptación y efectividad de intervenciones basadas en Internet en Colombia y Chile. Nos acompaña con la ponencia Implementación de intervenciones basadas en Internet con población vulnerable. Bienvenido, doctor. Buenas tardes y buenas noches a quienes nos acompañan. Bueno, muchas gracias por el saludo, Sandra. Y bueno, comienzo compartiéndoles a ustedes en este breve espacio como algunas de las experiencias que hemos tenido en los últimos años y como algunas reflexiones posteriores que creo que de alguna manera se articulan muy bien con lo que ya hemos venido viendo en el Congreso. Entonces, voy a compartirles. Bueno, quizás hacer un énfasis en el tema de las poblaciones en donde implementamos, porque, bueno, ya les voy a contar un poco el contexto en el cual yo comencé hace algunos años a trabajar en el tema de tecnologías para optimizar la prestación de servicios en salud, algunas experiencias de algunos proyectos en los que hemos trabajado, algunos elementos como muy generales que hemos encontrado y como algunos aspectos que yo considero que se podrían tener en cuenta de ellos y algunas conclusiones y discusiones sobre el tema de las poblaciones. Entonces, para comenzar, normalmente, y lo hemos podido ver a lo largo de este congreso, en algunos de los espacios, que se plantea que uno de los elementos verdaderamente importantes de poder trasladarnos a las tecnologías para ofrecer los servicios de salud es precisamente la oportunidad de tener un mayor acceso, de poder aportarle a la equidad y a la calidad de las intervenciones que nosotros ofrecemos y a las cuales muchas personas no tienen acceso. Creo que en la charla de hace 2 días, por ejemplo, hablaban de las características geográficas de algunos países latinoamericanos, en términos de distancia, en términos de las montañas, que se vuelven un desafío, pero también se vuelve un desafío llegar a muchos lugares en donde hay personas con un baja capacidad de acceso al servicio por temas económicos, por temas de distancia, por muchos elementos. Teniendo en cuenta esto, se considera, y una de las cosas que más se ha trabajado es que las disparidades de salud entre poblaciones históricamente desfavorecidas pueden afectar la eficiencia y la eficacia de las intervenciones basadas en Internet. Y entonces aquí esto se vuelve como una paradoja que yo creo que hasta el día de hoy todavía tenemos que ver de manera más clara en Latinoamérica. Ahora más adelante pues les voy a mostrar qué me lleva pues como a preguntarme esto, porque se supone que ya en algunos países las tecnologías han mostrado que tienen un gran potencial para resolver los problemas de salud, pero cuando uno lo mira en el ámbito ya más latinoamericano, por ejemplo, o en poblaciones más vulnerables, esto habría que entrar como a cuestionarlo y a repensarlo.
tal como yo hace 6, 7 años, quizás un poquito más, comencé a trabajar con el equipo chileno de MIDAP, en el que también están, que ahorita van a presentar, por ejemplo, Vania. En esa época estaba un equipo de la Universidad de Heidelberg con Stephanie Bauer y Marcus Messner. Empezando a trabajar el tema de las tecnologías, siempre lo vimos como la posibilidad de mejorar la atención en salud mental, identificando problemas específicos y generando cambios en contextos muy puntuales. Esto nos llevó desde un primer momento a pensar en adaptar algunas intervenciones que ya tenían nuestros amigos del Centro de Investigación en Psicoterapia de Heidelberg y que podían dar respuesta a algunos de los desafíos que nosotros teníamos acá. Entonces, por ejemplo, en Chile realizamos la adaptación de la intervención Ascenso, que básicamente pretende resolver el tema de las altas tasas de recaída que hay en la depresión y la falta de programas post-terapia, y lo que ofrecía era una intervención, una información psicoeducativa, un monitoreo, un seguimiento y una alerta de emergencia cuando los pacientes estaban volviendo a recaer. Esta intervención, por ejemplo, le hicimos un proceso de adaptación a partir de un estudio piloto. Además, hicimos ya su ensayo clínico y ahorita les voy a mostrar algunos de los elementos centrales como que hemos encontrado. Y asimismo, ya aquí en Colombia, con la Secretaría de Juventud, realizamos una intervención llamada Como una Voz, que era para la identificación de riesgo de conductas violentas y facilitar el acceso a los centros de salud. Posteriormente, en los últimos años, hemos estado trabajando en una intervención llamada Cuida tu Ánimo, de la cual ya habló Vania Martínez ayer un poco, y que básicamente pretendía identificar tempranamente y prevenir la depresión en adolescentes escolares, y también ofrecía algunos módulos psicoeducativos basados en terapia cognitivo-conductual e interpersonal, y algunos módulos de apoyo como chat, monitoreo, que permitían hacer un acompañamiento a jóvenes. Y aquí en Colombia realizamos el estudio piloto y el ensayo clínico en colegios públicos de la ciudad de Medellín. Entonces, de alguna manera, viendo hacia atrás y mirando estas experiencias, consideramos que hemos avanzado mucho en la idea de ver qué elementos tener en cuenta a la hora de implementar estas intervenciones, cómo optimizarlas de mejor forma, cómo pensarlas desde el comienzo, porque como yo les comenté, nosotros partimos de unos modelos que habían en Alemania, que en su caso eran el Summit y el Projut, y del Summit salió Ascenso, por ejemplo, y de Projut salió Cuida tu Ánimo, y Como una Voz salió con una temática distinta, pero con una lógica tecnológica muy similar a la de Cuida tu Ánimo. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que encontrábamos en términos generales en los estudios eran altas tasas de aceptación de este tipo de intervenciones, bajas tasas de uso y siempre como una solicitud por parte de los usuarios, como una necesidad de aumento de niveles de personalización, y bajos niveles de efectividad. No digo ausencia de efectividad porque, por ejemplo, en el contexto colombiano hicimos algunas pruebas con tratamiento A y tratamiento B, entonces uno podría decir, bueno, los dos tratamientos tuvieron el mismo nivel de. Entonces hay toda una discusión que se puede dar, pero lo que sí es claro es que cuando uno compara los niveles de efectividad de este tipo de intervenciones en Latinoamérica con este tipo de intervenciones en otros tipos de contextos como el europeo, el estadounidense, en Australia, que tienen mucha experiencia en esta línea, los niveles de efectividad no son tan altos como los que reportan otros lugares. Incluso el año pasado estuvimos en un congreso de la SPR en Buenos Aires mostrando algunas experiencias en Argentina, Brasil, Chile y Colombia de temas relacionados con tecnologías, y básicamente encontrábamos primero una alta dificultad para el proceso de implementación, especialmente en comunidades vulnerables, y segundo, que mientras más vulnerabilidad había en el lugar en donde se había implementado, menor nivel de efectividad se encontraba. Entonces, en ese sentido, empezamos a cuestionar cierta lógica desde la cual como que solo nos centrábamos para los procesos de adaptación en elementos de forma y contenido.
porque cuando vos te centras en forma y contenido, los mismos participantes te pueden decir, no, es importante involucrarnos, es importante desarrollar sistemas basados en lógicas, en sistemas persuasivos, y son elementos que claramente hay que integrar y que hemos ido integrando a lo largo de los años. Incorporar valores culturales, actores en la intervención, ajuste en el nivel de alfabetización de los participantes, el uso de redes sociales, por ejemplo, y redes de apoyo propias de cada uno. Pero cuando empezamos a mirar más a nivel cualitativo y menos a nivel cuantitativo el tema de qué ocurre, encontrábamos unos elementos que están por encima del mismo desarrollo tecnológico, que están por encima de las mismas posibilidades de la intervención y que tenían que ver con que, por ejemplo, mientras más vulnerabilidad hay y menos recursos económicos, por ejemplo, hay en las comunidades, se reporta una mayor tasa como de cambio en las comunidades. Por ejemplo, en los colegios en que se llevó a cabo el ensayo clínico, había una alta deserción escolar, alta rotación por desplazamiento, por cambios de residencia, prácticas sociales relacionadas con la tecnología, como por ejemplo el hecho de a los adolescentes, por lo menos en el contexto colombiano en el que realizamos el planteamiento de cuida tu ánimo, los padres castigan a los jóvenes quitándoles el acceso al Internet. Es lo primero que realizan. Entonces, en ese sentido, era todo un desafío y un problema porque eso afectaba las posibilidades. Las creencias sociales asociadas con las intervenciones psicológicas, como el temor a un diagnóstico, el que, por ejemplo, en nuestro caso, queríamos hacer una intervención preventiva y decía, venga, pues que yo para qué voy a entrar a una intervención si yo no estoy mal. Entonces, claramente, incluso en este tipo de niveles es muy probable que haya variaciones, como ustedes lo saben, a nivel latinoamericano, pero en términos generales, sí es un elemento que no se tiene en cuenta a la hora de la implementación y eso va mucho más allá del mismo desarrollo de la intervención y del desarrollo tecnológico, quizás puede haber una afectación del nivel de efectividad. Por otro lado, en este tipo de poblaciones hemos encontrado la necesidad de incluir no solo un actor, por ejemplo, solo los adolescentes, sino otro tipo de actores de la problemática. A mayor vulnerabilidad, lo que hemos encontrado es que se pide mayor presencialidad, personalización, mayor continuidad e intensidad. Optimizar la difusión de la intervención por redes sociales, espacios comunitarios, considerar el nivel de alfabetismo general y tecnológico, porque muchas veces hay red, por ejemplo, en los colegios había internet, pero o muchos jóvenes no sabían utilizarlo o algunos lo utilizaban, pero lo poco que tenían solo lo utilizaban para el juego. Entonces, básicamente estos fueron como algunos elementos que fuimos encontrando y que decíamos, hombre, hay que tenerlos en cuenta porque son muy importantes y van más allá de que nuestra aplicación sea bonita, fea, rápida, incluso que sea utilizable. En ese sentido, pues hay alguna literatura que nos ha mostrado que precisamente las tecnologías basadas las intervenciones basadas en Internet deben considerar la colaboración directa de las comunidades. En este sentido, creo que hay un elemento y es que la adaptación cultural normalmente es centrado en elementos que algunos autores llaman la estructura superficial de la cultura, que son las personas, familiares, comidas, música, idiomas, lugares, y no se han centrado en la estructura profunda de la cultura, como son ya factores sociales, psicológicos, ambientales, históricos, y lo que muestra la evidencia es que cuando la intervención aborda de manera apropiada la estructura en el nivel de la superficie, aumenta la receptividad y la aceptación, que es lo que nosotros hemos encontrado. Pero por otro lado, cuando se aborda la estructura profunda, puede que se pueda impactar realmente en términos de efectividad, que es en lo que nos hemos visto en el contexto latinoamericano mucho más cortos. Para esto es claro que aunque es muy importante aprender de los otros y traer lo que están haciendo en Europa y en otras partes, a veces se queda insuficiente esta idea
top-down, que es tratamientos basados en la evidencia, modelos ya desarrollados y basados en la evidencia, bajémoslos y adaptémoslos, sino también el desarrollo de una serie de tecnologías y módulos que tengan la lógica de bottom-up, que es a partir de la cultura, sus condiciones específicas y sus necesidades, tratar de desarrollar no solo desde la evidencia científica, sino desde la evidencia contextual, lo que requiere otro tipo de metodologías distintas a los ensayos clínicos, metodologías cualitativas, mixtas y literatura gris, que dé mucha más información sobre las culturas, que permita considerar en las adaptaciones elementos socioculturales mucho más profundos, hasta el nivel, por ejemplo, de capacidad reflexiva, lingüística, prácticas sociales, ideas relacionadas con los problemas psicológicos y, por ejemplo, elementos como el codiseño de todas estas intervenciones. Porque si nos centramos en estas poblaciones solamente con lo que viene de otras partes, puede ser muy útil, pero puede no ser usado, puede ser muy bonito y muy aceptado, pero no ser efectivo. Entonces, teniendo en cuenta esto y ya para concluir, simplemente quería como compartirles algunos elementos que a lo largo de los años hemos ido como refaccionando a tener en cuenta a la hora de la implementación de estas intervenciones y cómo no solo debe ser necesario lo ético, lo normativo, lo financiero, que es muy importante, sino también, por ejemplo, elementos, como les mencionaba anteriormente, de la estructura superficial y profunda de lo cultural, comunicación en salud como una parte inicial y no solo durante la implementación de estas intervenciones, porque es la comunicación en salud previa a cualquier intervención la que nos va a permitir reducir el estigma, aumentar los niveles de búsqueda de ayuda y que las personas realmente entiendan por qué hay que ir a psicología, por qué puede ser útil, por qué puede ser bueno, que esa es una de las grandes barreras que incluso tienen nuestros tratamientos presenciales. Y finalmente, además de que ya de esto técnico se ha hablado mucho en otros espacios, en el tema de aspectos relacionados con profesionales y con usuarios, quizás hacer mucho énfasis en las actitudes de los profesionales al uso de las tecnologías, que creo que a partir de esto que estamos viviendo este año, claramente va a haber una transformación dramática de la actitud de los profesionales al uso de las tecnologías, porque hasta el año pasado todavía se encontraba alto nivel de resistencia. Y por otro lado, en términos de los usuarios, muy importante hacer énfasis del conocimiento, dominio y acceso a las tecnologías, percepción de la ayuda psicológica y todo lo que puede estar asociado con el estigma, actitud de uso de las tecnologías y trabajar por medio de la comunicación en salud previa a la intervención, todo el tema de las barreras de los servicios de salud mental, como baja adherencia, falta de interés, poca confianza, que sabemos que es un elemento que lo heredamos de las intervenciones cara a cara, pues esto tampoco está resuelto en este otro tipo de intervenciones. Y bueno, muchas gracias. Doctor Daniel, muchas gracias por esa excelente presentación. Nos comparte una experiencia que más allá de la investigación es una experiencia de vida en campo con una población muy diversa, ¿cierto? En un contexto complejo como el colombiano, en los ejemplos que nos expuso. Y en lo particular me queda una maravillosa conclusión y un reto para todos los profesionales que de cierta manera intervenimos en el tema de salud y es mejorar la atención en salud mental mediante el uso de las tecnologías. ¿El reto cuál es? Tener la capacidad creativa para adaptar las herramientas que incluso ya existen y de las cuales podemos hacer uso para generar confianza y a llegar a ellas o a llegar a una población que quizás de otra manera sería imposible, como lo son las poblaciones vulnerables y segregadas. Muchas gracias por la presentación. Esperamos también que nos comparta, por favor, esa experiencia maravillosa para los asistentes. Damos paso